público. ¿Y cuál es el foco de ese crecimiento? ¿Qué es lo que nos interesa? Sobre todo considerando que, no sé, pues, estamos viendo todo un tema no menor con las pymes, muchas pymes no han podido salir de la crisis económica, pero hay otras que ya están viendo un poquito más la luz. Y ahí es interesante, dentro de los anuncios que se han hecho por parte del Ejecutivo, el foco puesto en, primero, el empleo, que es súper importante, segundo, la pyme, tercero, la mujer y la reactivación, que lo hemos hablado varias veces con la Yolanda Pizarro acá, que es nuestra panelista, y que efectivamente ella estuvo participando de conversaciones que eran muy importantes cuando uno piensa en un plan de reactivación económica y donde el foco, obviamente, si se pone en la mujer, puede permitir que muchas familias se recuperen antes, ¿no? Precisamente de eso es lo que queremos ir ahondando un poquito en la siguiente entrevista, pero para hacer un poquito de resumen, 1.500 millones de dólares es lo que tendrían a disposición, por ejemplo, las regiones, y 1.100 millones de dólares van a tener que ver con fondos para los municipios a través de los ministerios. Y eso precisamente en este plan, ¿no?, de reactivación económica, que ya tiene 8 ejes temáticos, además de los ingresos familiares, etcétera, etcétera. El gasto público debiera subir un 9,5% frente a lo que se había aprobado para el año 2020. Estamos con Nicolás Shea, ahora sí. Parece que estaba ahí por el WhatsApp. Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, fundador de Cumplo, entre otros startups, y presidente del G100. Rápido, así, en resumen, ¿qué es el G100 para la gente que no lo conoce? El G100 es una corporación de emprendedores, yo diría que en su mayoría somos emprendedores medianos y que estamos enfocados en desarrollar campeonatos nacionales de emprendimiento comunales. Nuestro sueño es que los padres y madres de Chile aspiren a que sus hijos sean emprendedores y no les pongan límites en sus mentes. Sería interesantísimo porque sé que te escucho un poco lejos, Nico, no sé si te puedes acercar un poquito, no sé si estás hablando. ¿Ahí? Eso sí, no sé si tienes un audífono o algo, pero como que se escuchaba Perfecto. Un poquito lejos. Ahora sí, te escucho súper bien. Claro, uno diría, y el otro día Sí. yo tenía una conversación respecto a educación, ponte tu educación, y lo mismo que estábamos hablando de las finanzas antes, no sé si escuchaste que estábamos conversando también con otro miembro del G100, con Rafael Donoso de Focus, y en el fondo es un poco también que ganas de que nuestros hijos fueran criados con esa mirada emprendedora, ¿no? Con esa mirada como más para generar su propia empresa, da lo mismo de qué. Nosotros, mira, más y si termina formando una empresa o no da lo mismo. Nosotros vemos el emprendimiento como una actitud del ser humano que está disponible para quien la quiera tomar y tiene que ver con básicamente desafiarte, tomar desafíos que van más allá de lo que te contaron y independiente de las circunstancias que tengas. Nosotros acabamos de terminar el campeonato comunal en La Pintana. Postularon 600 emprendedores y los que ganaron son increíbles. Un desarrollador de software, otro que tenía una empresa de producción musical. Entonces, la verdad que no hay límites. Así que hay que repetirle a la gente, entre más jóvenes mejor, para que lo internalicen. Y si imagínate tener un país en el cual los 17 millones de personas no sientan límites, imagínate a dónde podríamos llegar. No, claro, ahí habría un cambio de paradigma no menor. Oye, Nico, el presupuesto 2021, yo ya daba un poquito de contexto respecto como a los focos que fueron anunciados, pyme, reactivación y mujer, ¿no es cierto?, que es un tema que hemos hablado harto acá en el programa, además del tema del empleo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo has podido analizar un poquito? Chuta, no mucho, la verdad. Pero la verdad que todo lo que vaya a apuntalar el empleo yo creo que es importante. Y a transformar Chile, o sea, eliminar lo que hemos hablado tantas veces, pero al final como que prepararnos para salir jugando con todo y empezar y construir y hacer de Chile un país súper moderno, simple y fluido. Yo diría que ese es el desafío. ¿Cómo se le da curso a algo así, Nico, desde la experiencia o de lo que tú has visto en otros países? Bueno, yo creo que por un lado el tema del fomento del emprendimiento es fundamental, repensar la estructura. Bueno, al final no es nada nuevo lo que voy a decir, pero estamos con sistemas educacionales obsoletos, estamos con procesos obsoletos, estamos con un aparato estatal obsoleto en muchos sentidos. Entonces al final yo te diría hacer un ejercicio, ver qué políticas, qué cosas han funcionado en el mundo. Hay una política que yo la encuentro fantástica que implementaron en Austria hace como 15 años, que es un programa de indemnización a todo evento.
hoy día las pymes, muchas de las empresas están, el tema de la indemnización a todo evento termina siendo una cosa tan difícil como que las situaciones malas tranca la pelota, hace que se vayan los jóvenes, porque al final no tienes plata para indemnizar a la gente que lleva muchos años. Entonces lo que hicieron en Austria es que se pusieron de acuerdo los sindicatos, el Estado y las empresas, y en el fondo decir que en vez de este aporte de un 100% que este subsidio a la indemnización, que solamente ante despido, que por qué no vamos financiando fondos individuales, entonces en vez de que el Estado aporte un sueldo todos los años, que ese sueldo se aporta en 3/3, un tercio lo pone el empleado, el otro tercio el Estado, el otro tercio la empresa, y ese es un fondo individual que va quedando disponible para la persona que no tiene límite de años, hoy hay un límite de 11 años, y que es de la persona independiente que lo despidan o renuncia. Entonces, si le podemos dar dinamismo al mercado laboral, o sea, todo lo que sea oxigenar y hacer que la economía y la sociedad fluyan, es lo que necesitamos, yo creo. ¿Tú crees que con esto de la pandemia estamos en mejor condición quizás de generar este tipo de análisis? Lo mismo que hemos ido viendo con el tema de los capitales de riesgo, o lo mismo que ha pasado con el tema de las AFP. ¿Hay como un terreno más fértil para empezar a pensar, por ejemplo, en políticas públicas de este tipo, o todavía no? Yo creo que de todas maneras, bueno, al final depende cómo uno quiera verlo. O sea, alternativa A, estamos a nivel de polarización y radicalización que nos va a impedir volver a conversar, y Chile se va a ir al tacho. Obviamente yo no suscribo a esa tesis. Alternativa B, decir, ¿sabes que en verdad sentémonos, pongámonos las pilas, acá el país está en juego, y ya sabemos lo que funciona? O sea, los países ya resolvieron mucho. Todos los problemas que tiene Chile hoy, algún país ya lo resolvió. Los austriacos resolvieron el tema de la flexibilidad laboral, otro país habrá resuelto el tema de las pensiones, otros países habrán avanzado en temas de educación. Entonces hay que sentarse a observar y a ejecutar esas cuestiones. Y ojalá, bueno, dejar de lado, hoy tiene una gran columna de una amiga común, Josefa Monge, en La Tercera, que habla de la importancia del diálogo. Y realmente dialoguemos, pero dialoguemos en serio, dialoguemos con datos concretos, dialoguemos con objetivos concretos, con objetivos. Entonces, yo creo que todas esas cosas son posibles, pero para que ocurran realmente tenemos que estar dispuestos. Suscribimos a la misma mirada, Nico, en el sentido del tema más positivo, ¿no? Ver el vaso como medio lleno, como una oportunidad, porque efectivamente lo que pasó, por ejemplo, en el caso de reactivación económica y mujer, bueno, hubo una pequeña presión ahí, se apretaron un poquito las clavijas, yo lo conozco más de dentro, ese apretón que se pegó, para que las mujeres fueran parte de la mesa de conversación, que en un principio era constituida solo por hombres, ¿no? Para poder generar este cambio, ¿no? En ciertos paradigmas. Ahora, de repente. Y lo que sí yo siento, Elena, es que se le pone demasiado, se sobreestima el poder del Estado. Estamos todos demasiado preocupados que el Estado, o sea, que el presupuesto del próximo año sea un 15 o un 10%, ese 5% de diferencia, no, a mi juicio no lo va a hacer mucho. O sea, yo creo que acá la reactivación viene de las personas, viene de las empresas, ahí está el músculo, por eso que desatar el efecto emprendedor es tan importante. No estoy diciendo, obviamente, que el Estado es importante, que se gaste la plata eficientemente, ojalá que los funcionarios públicos que no les cambió el sueldo no cobren los bonos de clase media, todas esas cosas insólitas que uno siguen apareciendo el año 2020, ¿te fijáis? Sí. Pero yo creo que acá el desafío, yo sugiero hay que poner el foco más en fomentar el emprendimiento desde La Pintana hasta Lo Barnechea. Esto es todo posible, o sea, realmente tenemos la educación, está el capital, tenemos un país increíble. Y el fomentar el emprendimiento de un país que ha sido siempre súper emprendedor, además, Nico, porque quizá ahora ponemos como la mirada y le decimos startups y el ecosistema emprendedor y un montón de terminología, ¿no? Muy cool, pero hemos sido siempre un país de comerciantes, por decirlo de la manera antigua, ¿no? Totalmente. Yo hablaba con la alcaldesa Pizarro la semana pasada en La Pintana y como que le decía, oye, La Pintana debe ser la comuna más emprendedora de Chile. De todas maneras. Dejen si en verdad es re fácil emprender cuando, no sé, pues cuando tenéis contacto y plata y tenéis un tío que te va a apoyar, pero pucha, para emprender en La Pintana esa cuestión eso sí que tiene mérito. Entonces, yo hago clases de emprendimiento en la Escuela de Ingeniería Católica y muchas veces les digo a los alumnos, y de hecho uso ese ejemplo, les digo, oye, pero ustedes preparen los currículum para que los contraten los cabros de La Pintana. Porque esa adversidad, el que sale adelante, ese instinto emprendedor es mucho más fuerte. Entonces tú le pones el capital, el contacto, el consejo, que un poco y el cariño, que son las 4C que nosotros hablamos del G100, y esos cabros, esas mujeres van a explotar. Entonces, como que hay que confiar más. Y quiero terminar, ya vamos a tener tiempo, pero
El otro día hicimos un ejercicio con los 100 G100, valga la redundancia, con Cristian Montegú, un ejercicio un poco de cómo soñamos Chile. Y fue genial porque nos preguntaron cómo nos encantaría que Chile fuera percibido. Cómo veíamos Chile. Y olvídate lo positivo, que los 100 miembros del G100 veamos Chile como un país realmente extraordinario, con un talento buenísimo, que están todas las condiciones dadas. Y terminamos el ejercicio y el tipo algunos relatores nos dijo, oye, pero pucha, parece que acá hubo un error, porque nosotros no les preguntamos cómo les gustaría que se viera Chile, sino que cómo lo ven. Y nosotros le dijimos, no, si entendimos perfectamente el ejercicio, nosotros vemos a Chile como un país increíble. Entonces nos frustra mucho cuando vemos que toda la agenda está atrapada en conversaciones totalmente inútiles, anacrónicas, por lo difícil de la circunstancia, y no solamente en Chile, pasa en todas partes. O sea, realmente cambiemos el foco. Tenemos un país increíble, echémosle para adelante, facilitémosle a los empresarios, mejoremos la educación, agilicemos el Estado, en fin. Ahí hay un tema interesante que tú tocas, Nicolás Shea, con quien estamos conversando acá en el programa, y tiene que ver con el facilitar quizás ciertos procesos que generen estas alianzas público-privadas, que hemos hablado tanto acá en el programa, pero que efectivamente, por ejemplo, no sé, hoy día había una conversación y venía una entrevista bien interesante a... ¿Cómo es que se llama? Que lo tuvimos acá en el programa. Ya me voy a acordar cómo se llama. Se llama Pedro Buchón, que es el vicerrector de investigación de la Universidad Católica. Viene una entrevista ahí en el DF. Claro, es muy bueno. Además lo tuvimos conversando el tema de las vacunas, una cosa nada que ver acá en el programa. Pero a raíz de esta entrevista y lo que él habla, hay un dato de que solo invertimos el 0,35% del PIB en investigación y desarrollo versus un 2,3% de los otros países que son parte de la OCDE, ¿no? Pero ahí también la Rocío Fonseca hacía una bajada y decía, bueno, efectivamente en los otros países donde existe ese 2,3%, el porcentaje proviene en 2/3 de la empresa privada y 1/3 desde el Estado, y en Chile es al revés, 2/3 lo financia el Estado y 1/3 la empresa privada. Entonces, ¿cómo poder hacer que esto siga ocurriendo y que sea cada vez mayor, ¿no?, la inversión que se pudiera hacer? Bueno, yo creo que hay un tema que conversamos hace un mes atrás. Trajimos con el G100 tuvimos una conversación con un tipo que se llama Guy Rolnick, que es un profesor de Chicago, él es israelí, y él dice que el gran problema, o sea, lo que destrabó la economía de Israel fue una ley de desconcentración económica. Hace 10 años el gobierno, también era de Netanyahu, estaba en las cuerdas, habían cientos de miles de personas protestando porque no les alcanzaba la plata, básicamente, y porque era muy difícil vivir en Israel. Y no estoy diciendo que esta sea la única, lo que resolvió todo, pero lo que ellos atribuyen en gran parte, y lo mismo que tú estás diciendo hoy día, es que fue la ley de desconcentración en Israel. Y básicamente hubo dos cosas. Una es que se separó la industria real de la industria financiera. O sea, o tú tienes banco o tienes una empresa del sector real, pero no podéis tener las dos cosas. Y después incluso dentro de los bancos se separaron los negocios de la tarjeta de crédito. O sea, Chile como país en esta etapa de desarrollo está brutalmente concentrado. Muy concentrado. Y al final, cuando estáis muy concentrados, hay poca innovación. O sea, al final, la competencia, que hoy día, claro, uno habla de competencia, es casi como hablar de lucro, una palabra como tan terrible, y como que es desconocer el instinto competitivo del ser humano, pero es la competencia lo anterior a la innovación. En los países donde no hay competencia no hay innovación, porque el monopolio no va a dejar que innoven, sino para qué hay innovar. Entonces, ahí sí que hay un tema concreto. O sea, si el presidente... Yo creo que una de las balas de plata que utilizó Israel el año 2012 fue precisamente el tema de la desconcentración. Mi sugerencia al gobierno sería tomarse ese tema súper en serio. Sí, pero está difícil cuando el gobierno tiene una patita ahí en la concentración. Oye, Nico, y ahí, por ejemplo, lo que ha pasado, no sé si pudiste ver... Estas cosas ocurren en gobiernos de derecha, difícilmente ocurren de gobiernos de izquierda, porque, Netanyahu, de hecho, es más de derecha todavía que Piñera, el presidente Piñera, entonces... Al revés, yo creo que estos son los momentos para revisar eso. Por lo tanto, Israel ya resolvió el tema de la concentración económica. ¿Te fijas? Entonces, pesquemos esos ejemplos y implementémosle, pero démosle. Claro, lo que tú estás diciendo es verdad. Siento que estamos demasiado atrapados en que... Mucha vuelta. Está bien, el salario mínimo, yo entiendo, no sé, pero si van a ser 3.500, estamos como que no distraídos, porque no estoy diciendo que no sea importante, pero
¿Sabes qué? Estado súper eficiente, ayúdame, no me pongáis trabas, no me entorpezcas el camino con trámites innecesarios, y empresarios, denle con todo. Y no ni contraten y renuévense. Y en esa estamos los empresarios de Chile. Sí. Oye, Nico, y también un poquito en la misma línea del Estado eficiente, bueno, ha habido harto doble clic ahí sobre algunos programas mal evaluados en años anteriores y que están hoy día considerados por el presupuesto 2021, pero a uno le da la sensación de que efectivamente el Estado, como tiene un peso y una, ¿cómo decirlo?, como una inercia mucho más grande, probablemente eso es como cambiable, pero en más tiempo, ¿no? En más plazo. Quizás las cosas desde el mundo privado son más rápidas. Sí, pero también ahí, no sé, pues yo sé, como hemos hablado antes, como que en Chile de repente yo siento que hablamos en tonto, porque todos sabemos que el Estado está totalmente exagerado, no sé, son 1 millón de funcionarios públicos y sabemos que en promedio ganan más que el sector privado y además tienen ciertos privilegios que si nadie te va a quitar tu empleo, aunque lo hagáis pésimo. Entonces, sí. Como que en el fondo, no sé, qué ganas de que dejemos de hablar en tonto y porque son privilegios, al final, y cuando los privilegios se empiezan a concentrar en un lado y además el lado el que pone las reglas, entonces en verdad o privilegios para nadie o privilegios para todos. Quizás mejor sea démosle con privilegios para todos, pero no sé, estamos el único susto es que como país no descuidemos lo esencial y se nos pase la vieja, y quizás al final, no sé, pues el mundo evolucionó, es un dato que la tecnología es lo que está generando todo esto, es demasiado disruptivo, es demasiada información disponible, entonces es difícil administrarla bien, pero si no te subes a ese carro no te vayas a quedar atrás. Y Chile no nos podemos, sería demasiado triste que Chile se quede atrás. Lo tenemos todo. Ahora, yo creo que lo vamos a hacer y creo que tenemos súper buen nivel de empresarios, súper buen nivel de políticos y una buena prensa. Estamos en un proceso de transición súper difícil, pero yo estoy seguro que vamos a salir de esta. Quizás la gran cosa positiva es que todo este tema del plebiscito, al final la gente se va a dar cuenta de que es importante participar y vamos a tener posiblemente una buena asamblea, una buena discusión, y ojalá nos logremos poner de acuerdo. Y nos demos cuenta que si no nos ponemos de acuerdo, esta cuestión nos jodemos todos. Sí, tenemos que actuar en conjunto, si no nos salvamos. Oye, ¿dónde encontramos más información del G100, Nico? G100chile.org creo que es el sitio. Ya lo voy a buscar al tiro. Y si no, si te llama alguien, le dais mi WhatsApp para que me conecten directo. Oye, háblame un poquito de Cumplo brevemente. Cumplo ha sido desafiante, pero está mejor que nunca. Nuevamente se reconvirtió completamente. Cumplo una plataforma de financiamiento colaborativo donde se financia está enfocado en la pequeña y mediana empresa, principalmente financia flujos de capital de trabajo. Por un lado, somos una alternativa al factoring. En general el costo de capital de la pyme baja como 1/3. Y ahora estamos desarrollando un fondo inmenso con Moneda. Estamos levantando un fondo de $200 millones que va a ser como una alternativa al confirming bancario. Entonces va a ser muy interesante porque ya sea desde el pagador o desde el proveedor, en el fondo hay alternativas para financiar ese flujo con mucha eficiencia. Así como por el lado del proveedor, la alternativa al factoring, el costo, las tasas, todo incluido, baja como 1/3. Hoy día, por el lado de este fondo que estamos levantando con Moneda, la idea es anticiparle el flujo a los proveedores, de más de 100.000 proveedores de las 100 empresas más grandes de Chile. Así mira, qué interesante. Súper interesante. Sí. Era g100chile.org. Confirmadísimo. Perfecto. Ya, buenísimo. Nicolás Shea, muchas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya bien. Ya, pues, Elena, suerte. Muchas gracias a ti. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Nosotros ya nos comenzamos a despedir, pero tú recuerda que puedes repasar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube. Ahí está el hashtag Emprender es Clave y puedes repasar todas nuestras entrevistas. Además, si quieres vender por internet con tu propia página web, con carrito de compras, o atender a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, o hacer teletrabajo, o firmar contratos de manera digital, bueno, todas esas soluciones digitales las encuentras para tu pyme, para tu emprendimiento en Digital Market. Simplemente tienes que entrar a www.entel.cl/empresas y navegar por ahí y contratar todos los servicios que necesites para tu pyme. Nos despedimos con Jamiroquai y esto es Cosmic Girl. Hasta mañana, que estén bien.